Para empezar, pues vamos a definir qué es la enfermedad citopética. ¿Alguien que me pueda decir? A ver, ¿qué puede decir? ¿Usted? ¿Qué es la enfermedad citopética o qué entiende una enfermedad citopética? Más bien un estado crónico causado por los ácidos del estómago y la gastrina. ¿Ok? ¿Doctora? Ok, dices una palabra muy importante, ¿no? Que es una afección en la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, sí es una afección como tal del estómago, de la parte abdominal del estómago, en el que efectivamente hay una destrucción de la capa mucosa. Esto genera que llegue a las capas más profundas, ¿no? Y eso te puede dar dos situaciones. Una, sangre, se le llama hemorragia. Dos, que se perfore, en la más perforación. Y tres, que causa un estado crónico de que se erosiona, cicatriza, se erosiona, cicatriza. Y ustedes saben qué pasa cuando cualquier parte del organismo está cicatrizando constantemente, eso es el fibrosis, ¿no? Y bueno, obviamente como el estómago, el intestino es una cavidad con una motilidad, como ya hemos visto, entonces cuando hay tanta fibrosis tan excesiva y tan repetitiva, ¿qué creen que puede llegar a pasar? Unos arenosos. Entonces, para empezar la clase, yo sé que me gusta mucho que primero entiendan la patología de las cosas para que luego no se terminen. ¿Por qué tienes el discípulo de es que tratas de internado? Bastante, pero no voy a continuarlo después del internado. Está bien. Es que, o sea, la verdad es que es un buen libro. Sí. Competente. Mi compañero lo tenía ese también, pero la versión de hace mucho años, ¿no? Pero fíjense que esa está muy bien, pero les voy a hacer una recomendación ahorita que ya terminaron el internado. No sé si ya compraron los CFOs. ¿Quieren hacer especialidad? Todos. Bueno, entonces, a partir de ahora, yo les recomiendo, ya tienen los CFOs. Bueno, pues la verdad es que el ENAR viene de los CTOs y eso es porque los CTOs son las GPC. No sé si alguna vez han visto las GPC, las guías rápidas. Ahí viene, o sea, es lo mismo, CTO y la GPC. El CTO, o sea, honestamente es tan bueno que incluso todavía la especialidad se puede usar porque viene muy resumido. Más que nada los manejos. Entonces, en términos muy generales, los CTOs son muy buenos. Y sobre todo el de cirugía. El CTO de cirugía viene bastante bien porque te da toda la continuidad general que necesitas para diagnosticar y para tratar. Es una cosa es saber cuál es el camino para tratar y otra cosa es cómo lo vas a tratar. Entonces, los CTOs, ¿qué te ayudan? Te ayudan a decirte cuál es lo que tú tienes, de qué forma lo vas a manejar, ¿no? Obviamente ya el manejo como tal, por ejemplo, el manejo quirúrgico, en el caso de ya no viene en el CTO, eso ya viene en los libros ya de cirugía general, pero el manejo, cómo vas a actuar, sí viene ahí, porque de hecho, por eso es una silla de práctica clínica. Entonces, les recomiendo eso en primer lugar. Ahora, siempre que vayan a ver un tema para su análisis, para cualquier situación, recuerden que tienen primero que hacer una definición del tema, porque eso ya va a ser, y la definición viene siempre con la psicología. Entonces, para iniciar la clase hay que tener en cuenta tres complicaciones enfermedades citopécticas. ¿Sale? Una, que es la hemorragia. Dos, que es la perforación. Y tres, que es la estenosis. Esas son las tres que vamos a tratar durante toda la clase y les van a preguntar en los exámenes, tanto del profesional como del ENAR. ¿Ok? Esas son tres. Y estas son originadas del daño de la mucosa gástrica. ¿Ok? Y para fines de examen, para fines de la vida cotidiana, recuerden que la mucosa se va a dañar principalmente por dos cosas. Una, como bien dijo el doctor, por un exceso de ácido gástrico, ¿no? O sea, hay más ácido gástrico que empieza a erosionar la mucosa. ¿Alguien se acuerda cuáles son los protectores fisiológicos de la mucosa gástrica?
Claro. Ajá, o sea, ¿qué es ¿cómo? Los buques. O sea, ¿qué es lo que evita que se erosione la mujer? ¿Por qué no todos tenemos un sexo? O sea, que tenemos factores que son malos y buenos, ¿no? ¿Qué quiere decir los malos? Pues es la secreción así, ¿están de acuerdo? Y los buenos, ¿cuáles son? ¿Qué evita que la mucosa gástrica se erosione? El criterio de la facultad, bueno, no es buen criterio. El es una de ellas, pero el epitelio, ¿qué hace? ¿Qué tipo de epitelio es? ¿De acuerdo? Es un epitelio secretor, bueno, secretor, ¿se acuerdan qué secreta? El epitelio del estómago y del intestino fundal. Moco, exactamente. Entonces, el moco es una barrera, de hecho, es la barrera más fundamental de la protección de las úlceras y de las hemorragias. ¿Por qué? Porque el epitelio está secretando un moco y entonces el ácido gástrico ya no erosiona, porque efectivamente hace un efecto buffer, el moco. ¿Me explico? Entonces, la secreción mucosa es un factor protector para evitar las úlceras. Entonces, evidentemente, hay un medicamento que toman los viejitos o las personas que tienen muchos dolores, que evita la secreción del moco, porque inhibe. ¿Cómo se secreta el moco? Pues no es una red patológica importantísima, pero al final, para que les quede muy claro, es que existe la liberación de prostaglandinas. Las prostaglandinas, ¿qué hacen? Favorecen la secreción del moco por parte de las células gástricas, sobre todo bicarbonato, y esto actúa como buffer al ácido. ¿Me explico? Pues hay un medicamento que inhibe la secreción de prostaglandinas. ¿Cuál es? Siempre común. Los aires. ¿Sale? Entonces, los aires inhiben la secreción de prostaglandinas, por lo tanto, rompen esa barrera tan importante del estómago y del ser humano, ¿no? Entonces, el hecho de estar tomando diclofenaco, ketorolaco, todos estos medicamentos en forma crónica inhiben por completo la protección del estómago. ¿Vale? Entonces ya solo queda exceso de ácido clorhídrico y el ácido empieza a erosionar la mucosa. ¿Vale? Exacto, empieza a erosionar y empieza a romper la mucosa y a generar úlceras. ¿Ok? Ahora bien, hay una bacteria bien importante que ya mencionaron en este momento. Y de hecho, ahorita decirles que la clase de la clase mía, pues yo nunca me centro en lo quirúrgico, ¿no? ¿Tienen clase de digestivo o de algún gastroenterólogo? ¿No? Bueno, en teoría, digestivo es una cosa y otra cosa es cirugía. Entre las enfermedades terapéuticas que a mí me compete es cómo se maneja un quirúrgico, cuándo se maneja un quirúrgico, pero sí es necesario que también sepan de una vez lo que un gastroenterólogo les enseña, ¿no? Es algo muy mínimo realmente, pues por eso se lo voy a decir de una vez para que valga la pena. Entonces, hay una bacteria, como he dicho, que es de la causa más frecuente, ¿no? De que haya úlceras, de que haya todas estas cosas, que se llama el Helicobacter pylori. Sí llevaron microbiología, ¿no? La carrera. ¿Se acuerdan? Tiene dos cosas bien fundamentales que obviamente no les voy a dar la clase de microbiología, pero sí les puedo dar lo que les va a ser útil en la vida, ¿no? Hay dos cosas muy fundamentales en la materia del Helicobacter pylori, dos nada más. Uno, que tiene una enzima que les van a preguntar siempre. ¿Saben cómo se llama esta enzima? La toxina, no sé. No, es famoso. De las otras. La toxina es una hormona que se secreta en el tubo digestivo para favorecer la secreción de binder, de tripsina, todas esas cosas para la digestión. Es la toxina. Bueno, acuerdan la punta de noviembre mientras se les olvide. El Helicobacter pylori es ureasa, ¿vale? Positivo. ¿Cuál es este enzima? Bueno, ¿se acuerdan más o menos? Lisa. Ok, sí. ¿Y qué favorece? Exactamente. O sea, básicamente lo que hace esta bacteria en términos esta enzima, lo que hace en términos generales, es que neutraliza el ácido, o sea, lo que genera es un estado alrededor de él alcalino. En vez de ser ácido, hace que todo sea alcalino. ¿Por qué? Pues porque favorece o sea, crea una cápsula alcalina. Y entonces eso lo va a proteger de qué? Lo va a proteger del ácido clorhídrico. ¿Saben?
Entonces, es tan importante que ustedes aprendan esta enzima llamada ureasa, ¿sí? Y de hecho, hay un test, ¿no?, que se utiliza para saber si el paciente tiene o no la bacteria. ¿Sí? Ese test es el test de la ureasa, ¿sale? Que es con el alimento se puede detectar si tiene o no la enzima y incluso si tiene o no la bacteria. ¿Vale? O sea, no vamos a entrar tanto en la no vamos a entrar tanto en la sintomatología, eso no es una completa verdad, pero sí que no sepan lo más importante, ¿sale? Entonces, acuérdense mucho de ese enzima, como dijo la doctora, en términos generales favorece un estado alcalino en la bacteria para que pueda sobrevivir. Esa es una de las cosas que tiene. Y la otra de las cosas importantes que tiene es el hecho de que tiene una, se acuerdan que tiene una como colita esa bacteria. Bueno, pues esa colita que tiene genera que se dañe directamente la mucosa del estómago, ¿sale? Entonces, imagínense eso aunado a todo lo demás, pues favorecen las úlceras. Entonces, recuerden muy bien, exceso de ácido clorhídrico por, obviamente, inhibición de las prostaglandinas que inhiben la secreción de moco. Eso es por los años. El Helicobacter pylori, ¿sí?, que favorece un estado de, o sea, que inhibe el ácido, pero solo para ella, obviamente, no para todo el estómago, pero causa daño directo del Helicobacter pylori hacia el intestino. Y pues si a eso le agregamos, por ejemplo, el tabaquismo, ¿no? El tabaco lo que hace es prácticamente el humo es caliente, ¿no? Entonces el humo, si tú lo estás metiendo en tu estómago, cuando tú lo aspiras, no todo se va a tu pulmón, una parte se va al estómago. ¿Me explico? Entonces empiezas a dañar también el estómago con el tabaco, la cocaína, ¿no? Entonces este tipo de cosas pueden favorecer que la mucosa se ulcere. ¿Hasta que tienen alguna duda de eso que vamos a decir? Bueno, entonces, hasta aquí. ¿Me puedo apretar ese botoncito azul que dice emitir? Transmitiendo. Bueno, entonces son las palabras clave. Sí, son palabras clave. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para que podamos presentar una enfermedad ulcerosa, ¿no? Una enfermedad acidopéptica. Pues bueno, lo primero es que se ha demostrado que el sexo masculino es más afectado de úlceras pépticas, ¿vale? Y lo peor de todo es que además de que se afectan más, es decir, tienen más úlceras pépticas, se complican más seguido que una mujer. Prácticamente a los hospitales cuando nos llegan pacientes con perforación gástrica son masculinos. Entonces, esos acuérdense. Segundo, la gran mayoría tiene infección por el Helicobacter pylori. ¿Cómo sabemos que tienen infección por el Helicobacter pylori? ¿Cuál es la forma más fácil? Entonces lo veas, ¿no? Siempre inicial. Lo siguiente, hay patologías como el gastrinoma. Aquí el doctor igual mencionó la gastrina en su momento. Pues bueno, la gastrina es una hormona que se secreta en el estómago, en las células del estómago, cuando reciben alimento. Esto genera que se empiece a secretar ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, hay pacientes que tienen tumores secretores de gastrina y esos son los gastrinomas. Es un tumor en el tubo digestivo que está secretando gastrina constantemente. Entonces, tú tienes un tumor que está secretando gastrina constantemente, solamente vas a tener un exceso de ácido clorhídrico y esto va a generar que tengas muchas úlceras, ¿vale? Ahora, el uso de AINES, acuérdense muy bien, los AINES lo que van a inhibir la síntesis de prostaglandinas, que van a inhibir la secreción de moco, lo cual va a destruir la barrera que tiene el estómago y entonces va a ser muy susceptible
a las úlceras, a las hemorragias y a las estenosis. No se les vayan a olvidar estas tres complicaciones. ¿Ok? Ahora, si nosotros usamos AINES y además le damos al paciente corticosteroide, prácticamente estamos triplicando el riesgo de úlceras. ¿Qué pacientes se les ocurre que tomen AINES y corticosteroides? Hay unos muy frecuentes con artritis, ¿vale? Artritis reumatoide. Incluso cuando tiene, o sea, una cosa, recuerden, es la artritis reumatoide y la otra es osteoartrosis, ¿no? Son dos cosas diferentes. La osteoartrosis es cuando de tanto uso, siempre decíamos, se terminan las cápsulas sinoviales, se termina todo el cartílago protector por el uso, ¿no? Por el tiempo. Es decir, un deportista joven puede tener osteoartrosis. Igual, los viejitos, pues lo mismo, ¿no? Pero que es muy diferente a que exista una respuesta autoinmune hacia las articulaciones. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la osteoartrosis? Por desgracia. Y la artritis reumatoide, como efectivamente, es por anticuerpos. ¿Ok? Entonces, estos pacientes son bien susceptibles. Eso porque es de las cosas que más el paciente tiene que dar. Porque todo paciente que les llegue viejito con artritis reumatoide, ¿cómo se imaginan ustedes que clínicamente se va a ver una úlcera péptica que sangra en un paciente? ¿Cómo creen que llega clínicamente a los hospitales ese paciente? Ok, a lo mejor no llega a urgencias, pero sí a su consulta. Y que de hecho están equilibrados así, pero un paciente que sea crónico, tomador de AINES, le tienes que preguntar en consulta de la PSA, que te llegue por otra cosa. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? ¿Cómo lo saben? Primero, a la interrogación. ¿Cómo podrías tú interrogar o se lo pongo un poco más fácil? Suponiendo que viene un paciente y te dice, miren, traigo esto que todo, ¿no? Y tú revisas y tiene hemoglobina de 8. Entonces, tienes que empezar con un interrogatorio, ¿no? Entonces, ¿qué le preguntarías a un paciente con hemoglobina de 8? Bien. Si toman alguna enfermedad, si toma algo para el problema. Que toma. He tenido eso. Porque los gobiernos sospechan que está teniendo sangrado, puede ser. Perfecto, eso es justo lo más importante, ¿no? Lo primero, porque bueno, ahorita lo dices, pero siempre la nada se lo tiene en una consulta, ¿no? Pero si tiene hemoglobina de 8, entonces lo primero, ¿qué está tomando? ¿Qué enfermedades tiene, no? Bueno, te dice el paciente, no, pues me duele mucho la rodilla, no tengo artritis reumatoide, me duele mucho la rodilla, pero sí tomo diclofenaco diario, 2 veces al día hasta 3. Pues ahí está la primera, ¿no? Ahora, ya sabes que está tomando algo que puede ocasionar que es la hemoglobina. Ahora, ¿cómo le preguntarías? Es lo que estoy tras de la idea, pero no la concluiste. ¿Cómo se lo preguntarías? Si él se va a coger salido algún cambio en la coloración, si ha tenido tos con sangre, si hay presencia de... Todos No, heridas. no. No le vas a poner más. Chapapote. ¿Cómo es? ¿O si es muy negro? Está bien. La otra, ¿cómo sabes si vomita sangre? ¿Cómo se lo preguntas? Entonces, por los cambios, No, o sea, como dices, ¿ha vomitado sangre? Entonces, esas 3 preguntas le pueden salvar la vida de un paciente. ¿Saben? Esas 3 preguntas le salvan la vida de un paciente. Y de verdad que es tan común este tipo de cuadros que llegan al hospital, que llegan a un centro médico y no lo preguntan a veces, ¿no? Entonces, esto es negligente no hacer este tipo de preguntas, ¿no? Lo doy a mí igual. Natalie. Entonces, siempre un paciente que tiene una hemoglobina bajita, siempre hay que preguntarle, porque ahí les va una pregunta, a ver, ¿cuál es la causa más común de sangrado de tubo digestivo alto? Pregunta bien común. Es una de estas, ¿eh? ¿úlcera la hepática? La úlcera. ¿Úlcera qué? ¿Hepática? No,
pero la cirrosis no te va a gustar. Son las varices esofágicas. Pero aquí es importante, la causa más frecuente del sangrado digestivo alto se tiene que dividir en dos: sangrado varicial y sangrado varicial. El sangrado varicial, efectivamente, la causa más común pues, es por cirrosis hepática, correcto. Pero los pacientes que no tienen cirrosis hepática no son las varices hepáticas. Entonces, ¿es cuál? La úlcera péptica. Esto es preguntas del ENAM. Esto es, ¿vale? Causa más frecuente de sangrado en el paciente no cirrótico: úlcera gástrica y úlcera duodenal. Ahora yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que sea la más común, la úlcera duodenal o la úlcera gástrica? La duodenal es la más común. Les voy a estar dando puras preguntas de examen. La úlcera duodenal es la úlcera más común y la que más comúnmente sangra. Segunda pregunta, ¿cuál es la más mortal? ¿Por cuál se muere más? ¿Por la gástrica o por la duodenal? Ya sabemos que sangra por la gástrica. Entonces, el orden de ideas es úlcera más común en el intestino y que es la causa de sangrado digestivo alto más frecuente, úlcera duodenal. ¿Cuál es la úlcera que más mata a los pacientes? La gástrica. ¿Sale? ¿Por qué? Porque sangra más feo, porque se perfora más feo. Entonces, esas son dos cosas, ¿no? Ahora bien, esas son como conceptos fundamentales que nunca se les puede olvidar. ¿Ok? Ahora bien, importante, ese es el sangrado, esa es una de ellas. Pero la otra, ¿cuál es? El dolor, ¿no? Los pacientes que tienen úlceras se les duele mucho. Y es muy importante saber distinguir los tipos de dolores abdominales. ¿Ok? Porque son las causas de los síntomas frecuentes. ¿Cómo es el dolor de una úlcera gástrica? ¿En dónde está más bien? Sería la pregunta. ¿En dónde es exactamente? En el boca del estómago. En el epigastrio. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, es un dolor en el epigastrio que se irradia no se puede decir en términos médicos, pero voy a decir más bien como lo dicen los pacientes, que llega, que es en el epigastrio, pero que se va hacia la espalda, y es como si tuvieran un cinturón del lado izquierdo, es ese dolor. Ahora, en los médicos, el dolor transfectivo en el cinturón, como de quien es clásico, transfectivo en el cinturón hacia la izquierda, ¿de cuál? Bueno, no, la apendicitis es del otro lado, del lado derecho. Este es en el epigastrio que se va irradiando hacia la izquierda, en el cinturón y es transfectivo. Pero que no es úlcera. Claro. Esos dolores, yo creo que lo tienen que hacer en otro punto, no sé, pero acuérdense, les voy a decir cuáles son los dolores característicos. ¿Sale? Dolor epigastrio que se irradia transfectivo en el cinturón hacia la izquierda desde parte del epigastrio. Eso es bien importante que lo sepan. Como cuáles son las palabras. Siempre los exámenes tienen palabras claves, siempre, y más el ENAM. Si en el ENAM les ponen dolor transfectivo en el cinturón hacia el lado izquierdo, es de pancreatitis. Para donde ustedes lo busquen, en Google, en los CTOs, en el Villalobos de Gástrica. En todos lados se refiere a la pancreatitis como un dolor transfectivo en el cinturón. ¿Vale? Siguiente. Dolor. ¿Ya vieron pancreatitis? Sí, ahí. No les dijeron. No tengo dolor. Dolor, náuseas, es lo mismo. No, es un dolor transfectivo de variar en el cinturón. No, entonces qué bueno que tienen esa punta para que lo pongan y lo subrayen, porque es lo más importante de la mente. O sea, los puntos claves de la pancreatitis es el dolor transfectivo en el cinturón de la izquierda, que se diagnostica con la linfasa, y eso es lo más importante. Y que no se tiene que dar antibióticos, solo que esté infectada, y para eso es importante. Entonces, esas son las cosas más importantes de la pancreatitis. Ahora, siguiente dolor periumbilical, ¿sí? Que se irradia a la fosa ilíaca derecha. Apendicitis. Siguiente, dolor en el fondo derecho que se irradia hacia la escápula ipsilateral o al hombro ipsilateral. Cólico vesicular o agudo. ¿Sale? ¿Y también a la escápula o al hombro ipsilateral? Este es de la colecistitis. Este es el siguiente dolor. Siguiente dolor
en región lumbar o en flanco derecho o fosa ilíaca derecha que sí irradia a los genitales o que sí irradia al muslo ipsilateral, que es el patognomónico de lito en invertero. ¿Sabes? La hernia, el dolor de la hernia no se irradia, el dolor de la hernia que es localizado en nuestra hernia. ¿Vale? Nuevamente. Clínica patognomónica de un cólico renal o una piedra en el vertedero es un dolor que inicia en región lumbar o que inicia en flanco derecho o en fosa ilíaca derecha, pero su radiación es hacia el muslo o hacia los genitales. Sí se entiende la diferencia entre que se irradia del ombligo a la fosa ilíaca derecha, a que se irradia de la fosa ilíaca derecha al genital o al muslo. Sí se entiende esa diferencia. Entonces, si se dan cuenta, estas son cositas por las que siempre la calificación de los exámenes es baja, ¿no? Porque son cosas que son patognomónicas que deben ustedes saber, como clínicos, como cualquier examen. Con esas preguntas saturan al mínimo y son muy sencillas, ¿me entiendes? O sea, un dolor de apéndice nunca se va a ir a general. Un dolor, en cambio, de un lito que está en el uretero, siempre se va a irradiar hacia los genitales. Y lo que es más importante, con lo que vas a hacer el diagnóstico diferencial en un lito en la vía urinaria, pues es que tenga hematuria. ¿Por qué? Porque se está desgarrando todo el uretero. Entonces, esto genera hematuria en esos pacientes. ¿Amén? No siempre. No, pero la verdad es que casi siempre, depende de dónde está el hito. Pero mira, por ejemplo, si el hito está todavía en el riñón, depende, obviamente, porque si está en el riñón no van a tener hematuria. Van a tener hematuria hasta que se atora en el uretero. Una cosa es hematuria macroscópica y otra es microscópica. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te dicen, pacientes que está roja la pipí, pero tú le des el ego y te sale con un chingo de hematuras, pero no los ves. O sea, una cosa es que sea, pero siempre la piedra en el uretero, siempre en el 90% te va a dar hematuria, ya sea microscópica o macroscópica. Ahora bien, si la piedra está atorada en el uretero como en la pelvis renal, a lo mejor no te da hematuria porque está tapando el orina y está orinando. Pero si está tapando por completo, ¿qué sí te va a dar? Te va a dar una dilatación de la pelvis renal. Y como la pelvis renal se va a dilatar, el paciente va a referir dolor. Ahora sí, en la zona lumbar, que es donde está su riñón, porque el riñón se empieza a crecer, empieza a hacer hidronefrosis. Entonces, esto el paciente dice que me duele mucho, pero donde le va a doler, ¿dónde va a ser? En la región lumbar. Ya no es en el abdomen, ya es en la región lumbar. Ya es un dolor totalmente diferente. ¿Y qué síntoma te va a dar? Cuando tú le pegas, ¿vale? Entonces, es bien importante que, o sea, si ustedes se van de este curso diferenciando clínicamente los tipos de dolor, ya es mucha ganancia para toda su vida, ¿me entienden? Ahora bien, es importante saber que la clínica solo, o sea, sí es muy importante en algunas patologías, pero no es lo único. Siempre te puedes apoyar de estudios complementarios, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice mi servicio social en Chiapas, pues me pasó mucho con los médicos familiares, sobre todo, ¿no? Es muy lamentable que de pronto llegaban pacientes y decían, no, pues es que el dolor está en la derecha, pero también en flanco derecho y demás, ¿no? Y es bien lamentable que un urgenciólogo o un médico familiar lo dé de alta diciendo que es un cólico reumatológico de analgésico y lo de eso es lamentable, muy lamentable. ¿Por qué? Porque eso puede, que pasó una vez por ciento, ¿no? Pues eso puede matar al paciente. Porque tú dices se va de alta, porque estás pensando que es un cólico reumatológico y es una apéndice. Entonces le das antibiótico y modificas todo el cuadro. Nos pasan 2 semanas, 3 semanas y regresa ya con el colon perforado. Entonces, ¿cómo evitar ese tipo de cosas? Tan sencillo como esto. Para que tú puedas dar un diagnóstico que tenga un lito cerrado uretral, necesitas a fuerza una evidencia. ¿Cuál? Un estudio de imagen. Puedes hacer un ultrasonido de inicio para ver si está dilatada la pelvis renal, ¿no? Para ver si puede ser eso tan sencillo como eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el ultrasonido te ve si tiene ya líquido libre, si tiene una apendicitis, entonces ahí es diferente que tú le hagas un ultrasonido y lo vuelves a ver y entonces a ver si descartas
a que lo des de alta sin estudios, ¿entienden? Esa es una. Dos, todo dolor abdominal siempre debes descartar, y sobre todo en esa zona, una apendicitis, porque si tú le das antibiótico, lo modificas, y eso es, pero bueno, no hay que, ya eso lo podríamos ver en otra clase, pero no hay que desviarlo. Solamente esto es para que más o menos vean cómo clínicamente tú puedes evitar hacer una cosa o hacia otra, ¿sale? Entonces, de todas formas, de todo lo que les digo les da alguna duda, me preguntan y lo vemos. Sí es importante eso. ¿Cuál es el típico? Sí. Por ejemplo, el derecho irradiado de ojos a la derecha. Exacto, y eso es importante porque ¿dónde está la vesícula biliar? Abajo de la costilla. Eso siempre va a estar la vesícula. La vesícula nunca la vas a encontrar en la fosa derecha. ¿Cuál es distinto al apéndice? El apéndice sí la puedes tener aquí o la puedes tener exactamente. ¿Sale? Hay apéndices que son subhepáticos, ¿no? O sea, esos apéndices subhepáticos sí pueden dar dolor acá. Pero el dolor de la vesícula biliar nunca va a ser en otro lugar que no sea el hipocondrio derecho. Así se llama el hipocondrio derecho, abajo de la costilla. Y te da el signo de, ¿cuál es el signo de la parálisis? Seguro. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, y para que tú puedas diagnosticar la policitis aguda, nuevamente no es solamente con la técnica. Tú necesitas un siempre para una policitis aguda. ¿Ok? Empieza por otra vez aquí el control. Yo creo que sí, asombrarme ahí, porque como aceptamos a la gente, creo que yo. Creo que tiene puntero. Ahí. ¿Pero qué pasa acá? Ok. Entonces, vean nada más acá, su compañera que iba despertando los hijos y tenía toda la razón. ¿Cuál es la causa más común de la enfermedad ulcerosa péptica? Pues obviamente la infección por Helicobacter pylori. ¿Cuál es la segunda causa? Los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sale? Sobre todo el ácido acetil salicílico. Vean las otras. Cuando dice aquí otros medicamentos, se refiere sobre todo a los corticosteroides, ¿vale? Y después, lo que habíamos hecho, fumadores, los pacientes que cocainómanos, etcétera, que se drogan, también son causas de, ¿ok? Siguiente. Vean acá cómo vamos a revisar las diferentes causas de enfermedad ulcerosa péptica. Fíjense, yo lo que yo sí les quiero pedir es que todo lo que estoy hablando no se les olvide. Sí, porque se los pueden preguntar de mil maneras. Esto que ya, lo poquito que hablamos, ya se los pueden preguntar de 1.000.000 de formas. Entonces, todo paciente que te llegue con dolor abdominal y que, como dijeron bien, en epigastrio, siempre hay que descartar lo primero, son los antiinflamatorios no esteroideos, porque es lo que tú puedes diagnosticar en ese momento en la consulta. ¿Sí? O sea, tú en la consulta no puedes decir, tienes el polvo. No, o sea, para que tú sepas que tienen Helicobacter pylori, que obviamente lo vas a describir en un paciente con enfermedad ulcerosa, necesitas un estudio, siempre a fuerza, que es la ureasa o la biopsia con endoscopía, donde cultivas Helicobacter pylori. Pero en las consultas, tú desde la consulta, ya puedes saber si tiene el factor de riesgo, el segundo más importante, que es la toma de antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sí queda claro hasta ahí? Bueno, entonces vean acá. Tenemos, esto es lo que les comentaba del Helicobacter pylori. Tiene ahí es una bacteria que tiene un movimiento muy exagerado, que tiene su colita, entonces directamente afecta y directamente ataca hacia la mujer. Sí, es un ataque directo mecánico, tal cual. Y vive pues porque tiene la ureasa que genera la descomposición de la urea y favorece la creación de amonio. El amonio es obviamente alcalino y eso lo protege del ácido y empieza a dañar la mucosa. ¿Sí me expliqué? No se muere por eso. Entonces, el dolor de la úlcera solo es en el epigastrio. Es en el epigastrio. Irradia solo cuando se perfora. Vamos a enfocarnos más en la clínica ahorita. Esto es una imagen, pues que está, vean lo que les comenté hace ratito. Fíjense bien, aquí tenemos cuáles son los factores hostiles para la úlcera, para favorecer la creación de la úlcera. Y acá del otro lado de la balanza tenemos los factores protectores. Esto ya lo entendieron porque ya lo vimos hace un momento.
factores protectores, ¿cuáles son? La secreción de prostaglandinas, que favorecen la generación de bicarbonato por las células del estómago y del duodeno, y después la mucosa. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es lo mismo. Estos tres puntos, este punto y este punto, es lo mismo. Secreción de moco, es lo mismo. ¿Por qué? La secreción de moco tiene bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato se libera por las prostaglandinas y esto genera un moco protector, ¿ok? El flujo de sangre, pues también es importante. ¿Por qué? Pues porque favorece que se esté secretando todavía más prostaglandinas y se estén limpiando, ¿ok? ¿Cuáles son los factores hostiles? Los factores hostiles para que haya una úlcera gástrica y esto genere sangrado y perforación, pues es, uno, la secreción de ácido. ¿Cuál dijimos que es lo bueno que favorece la secreción de ácido? Sí, y que puede, si tenemos un tumor que secreta gastrina, ¿cómo se llama? Gastrina. Perfecto, muy bien. La pepsina, que también es una hormona, bueno, o sea, es una enzima igual que favorece que la mucosa se ulcere, ¿sale? Y vean esto, nunca se les vaya a olvidar los fármacos, los esteroides, ¿no? Los esteroides y los no esteroides, ¿ok? Tanto los AINES y los corticoides. Los AINES directamente inhiben la secreción de prostaglandinas y los corticosteroides potencian a estos AINES, ¿ok? Entonces aquí tenemos entonces el Helicobacter pylori y ahí tenemos lo que sucede, ¿no? Esto también es importante, no viene allá, pero acuérdense, también el alcohol es muy ácido. Entonces, si tú le tomas alcohol y encima ácido clorhídrico, pues también lo favorece. ¿Ok? Entonces, esto es de lo que hemos estado hablando todo el tiempo. Vean, ¿qué tipo de epitelio es? ¿Sí llevan histología? O sea, exacto, es un epitelio cilíndrico, ¿sale? Es un epitelio cilíndrico. Y tiene ¿no tiene que? Sí, no, es cilíndrico y lo más importante, secreta muco, es un epitelio cilíndrico mucosecretor. Entonces, cuando tenemos que Helicobacter pylori, vean cómo la bacteria literal del movimiento empieza a erosionar, ¿sale? Es un ataque mecánico como tal. Ahora fíjense bien, vean cómo del hecho de que el ácido esté tan exagerado, el tabaco, el Helicobacter pylori, vean cómo las células las destruyen totalmente y esto genera que se rompa el epitelio, o sea, la mucosa, y que hay abajo de la mucosa está la muscular y abajo está la serosa, ¿no? Y si nosotros perforamos las tres, o sea, tanto la mucosa como la muscular de la mucosa, como la muscular, como la serosa, ¿qué va a suceder? Se va a perforar. Entonces, esa es una de las tres complicaciones. ¿Cuál era? Exacto, eso no se les olvide nunca. Ahora bien, ¿cómo vamos nosotros a diagnosticar? A ver, yo les pregunto, suponiendo que muy bien, como lo hicieron, como me contestaron bastante bien, ¿no? Es que el paciente tiene, le preguntan al paciente, oiga, ¿usted toma aire? Bueno, usted toma, hace el círico de clorofenaco, dice, sí, tomo mucho, 3 veces al día. ¿Desde hace cuánto? Hace 3 años, 4 años. Le da su hemoglobina y le pregunta que en 8 o en 9, ¿no? Y le preguntas, oye, usted, cuando hace tu pobre que es muy negra, sí, le ha vomitado sangre, sí, también. Ya sabes qué es, o sea, tú ya en tu mente ya dices, no, pues tiene una úlcera sangrante. ¿Qué haces? Ahora, ¿qué haces en este momento? O sea, pura lógica, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ok, ¿no? O sea, no porque está el paciente como hablando contigo. O sea, no es o sea, diferente a que si te digo, llega el paciente inconsciente, lo trajeron, todo lleno de sangre de la boca. Ok, no, tampoco, no importa la edad que tenga. ¿Hay tratamiento para el Helicobacter? No, Primero preguntarle por qué tomamos no, eso no se llama nada. ¿Sale? No. ¿Cuál? No. Vean cómo ya este curso dejó de ser para un examen y ya se convierte en algo para su vida cotidiana. O sea, que tienes que hacer a todo paciente que te digas que vomito sangre y hago un poco con sangre. Vamos a poner que tu tío te dice, oye, ¿qué crees que ayer vomité sangre? ¿Vale?
Ok, en los laboratorios, pero los tienes que ya viste que tienen hemoglobina de 8. Entonces, exacto, es a lo que vamos, no se les olvide nunca. Ya lo había dicho, ¿se acuerdan? Nadie se llama de alarma, ¿no? Un paciente que vomite sangre es un signo de alarma. O sea, te tienes que alarmar, no tienes que ser desalarmante, tienes que no es normal que vomites sangre o que hagas poco sangre. ¿Me entiendes? O sea, no es normal, ni tampoco es normal que tengas una hemoglobina de 8. O sea, ni una de las dos es normal. Entonces, siempre que les llegue un paciente a su consultorio que dice que tiene hematitis, o que tiene hemoglobina de menos de 9, o que tenga hemoglobina de 10, está mal de todas maneras. Tienes que hacer el diagnóstico. ¿Vale? Entonces, ya viste si toma AINES, si es un paciente que está sangrando, que vomita sangre cada 3 días, entonces tienes que hacer una endoscopía a ese paciente. Como el paciente está llegando normal, tranquilo, no te está sin ningún dato exacto de alarma, entonces lo puedes mandar a hacer la endoscopía. Diferente si el paciente te llega con taquicardia, ¿no? 120, si te llega todo así, o jubilado, ¿no? O si te lo traen desmayado, y ves que tiene sangre, ahí sí lo tienes que mandar a urgencias. Pero si está tranquilo el señor, pues no, ¿sale? Entonces le vas a hacer una endoscopía. Es lo primero que le vas a pedir, una endoscopía, ¿sale? Entonces, ya cuando tienes la endoscopía, tú en la endoscopía vas a ver qué es lo que tiene desde ahí, ¿no? Entonces, si ves que tiene una úlcera ahí, que ya la estás viendo con la endoscopía, entonces ahora sí que sabes por qué es la úlcera. Le haces la prueba de la... Ya cuando le haces la endoscopía, le puedes hacer la biopsia y vas a... O le puedes pedir la prueba de la urea en aliento, ¿sale? Y entonces aquí sí ya viene lo que le vas a hacer. Como sabemos que el Helicobacter pylori es la causa más importante, pues le vas a dar tratamiento contra el Helicobacter pylori. ¿Me expliqué? Eso es importante. Entonces, primero, vamos ahora, eso es lo más importante. Primero, pues en el algoritmo de manejo de estos pacientes, te dice, lo primero que vas a sospechar, si es un paciente que tiene un sangrado por úlcera, o tiene pues le vas a tener que diagnosticar el Helicobacter pylori, ¿sale? ¿Cómo lo diagnosticas? Lo más importante, esta es la más importante de todas. ¿Por qué? Pues porque es la más fácil y es barata y se la pueden hacer en cualquier hospital, en cualquier laboratorio, ¿vale? Entonces la prueba de urea en el viento. Esa simplemente te contesta si tiene el Helicobacter pylori o no tiene el Helicobacter pylori. Es muy sencillo. ¿Okay? Es la primera prueba. La segunda, pues puede ser antígenos en heces. Esa es más rara, pero solo para que la sepan. La biopsia gástrica por endoscopía es bien importante, ¿sale? Esta es una prueba que se saca en sangre igual, es una prueba de la ureasa, tampoco es tan común. De aquí lo más importante que quiero que se lleven es la prueba de urea en aliento y la biopsia por endoscopía, ¿ok? Esas son las más importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que genera el Helicobacter pylori? Pues genera una inflamación crónica, ¿ok? En la mucosa, genera hipoclorida ok. La hipoclorida que genera es solamente en su entorno de la bacteria, ¿no? Obviamente no en todo el estómago. Y la hipercloridia, pues obviamente en otras zonas se empieza a concentrar el ácido. Ahora, siempre se debe descartar su presencia en todos los pacientes con enfermedad ácido péptica, con una úlcera. Pero para que tú sepas que tienes una úlcera, siempre vas a necesitar la endoscopía, si no, no lo vas a saber. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuál es la presentación clínica en un paciente que tiene una úlcera péptica? Eso es lo que me preguntaba hace rato. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Pero bueno, la presentación clínica, pues son periodos que tienen síntomas y periodos que no tienen síntomas. ¿Por qué? Pues porque la úlcera a veces va a cicatrizar y luego otra vez se vuelve, o sea, queda friable ese tejido y luego otra vez vuelve a abrirse, ¿no? Y otra vez se vuelve ulcerar. Entonces, son periodos sintomáticos y periodos asintomáticos, ¿ok? ¿Cuál es entonces? Dolor abdominal, es el signo cardinal, siempre en la úlcera péptica. El dolor abdominal es en epigastrio, ¿ok? Esto que menciona acá, dolor irradiado espalda u hombro izquierdo, no lo apunten, no es realmente el dolor característico. Siempre el dolor, bueno, si decimos que si da de la espalda,
tiene que ser en el mismo sentido, es decir, hacia atrás, o sea, tiene que ser penetrante el dolor, no sé si me explico. Es un dolor que inicia en el epigastrio y termina en la espalda, pero en la espalda del centro, ¿sale? Si te dice que es hacia la izquierda, ese no es el dolor de la úlcera, ¿sale? Ahora, si yo les digo que el paciente presenta dolor en epigastrio y después que es un dolor súbito, así que de la nada le empieza a doler y que de pronto se irradia a todo el estómago, ¿en qué se escucharía? Pero que es un dolor así muy agudo, o sea, que estaba normal y a los 3, 4, de pronto así de la nada estaba comiendo y de repente le puso un dolor así exagerado que inició en el epigastrio y que se irradió a todo el abdomen en general, a todo absolutamente el abdomen, y su panza se puso así grande. Eso solo en ese momento es cuando se va a irradiar, cuando se perforó, ¿vale? Entonces, bien, obviamente si tenemos un exceso de ácido clorhídrico en el estómago que nos va a generar pues el estado de hiperclorhidria, obviamente se va a subir alguna parte de este estado de tanto ácido al esófago, pues te puede dar esto que te pueda, datos ¿sale? Ahora bien, esto siempre es bien importante que ustedes tengan en cuenta, ¿sale? Hasta un 20% de los pacientes con úlcera ya no tienen síntomas, o sea, no te refiere a nada, solamente llegan ya complicados, solo un 20%, ¿ok? Y de este 20% de los pacientes que no te dan síntomas, el 100% de ellos es porque esos pacientes son ancianos o son inmunocomprometidos. ¿Qué ejemplo me pueden dar de pacientes inmunocomprometidos? VIH. VIH. Muy bien. ¿Cualquier otro? ¿Cuál? Enfermedades autoinmunes, perfecto. ¿Qué otro? ¿Cuál? Tuberculosis. Ok, tuberculosis, muy bien. Y más importante, pues también, obviamente, pacientes con enfermedades hematológicas, embarazadas, todos esos pacientes comprometidos pueden no darles síntomas. ¿Vale? Ahora sí lo que comentabas. Esta diapositiva sí es bien importante. ¿Por qué? Pues porque te da la diferencia clínica entre una úlcera gástrica y una úlcera duodenal. Y esto casualmente les encanta preguntar en los exámenes, sobre todo en el examen. Siempre te hacen distinguir clínicamente entre una y otra. Clínicamente, sin endoscopia, sin endoscopia, porque con endoscopia sabrías cuál es, ¿no? Entonces, el hambre dolorosa, ¿habían escuchado sobre ese tema? Es dolorosa. Bueno, el hambre dolorosa, ¿cuál es? Es aquella que te da cuando no has comido, ¿no? Entonces no has comido y dices, pero tengo mucha hambre, ¿no? Tengo mucha hambre, y entonces, al comer, el dolor disminuye por completo, ¿sale? El dolor disminuye por completo. Entonces, el hambre dolorosa es más común en pacientes jóvenes, ¿ok? Pacientes jóvenes que están muy estresados, que toman mucho café, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y este dato clínico también apréndanselo, el dolor abdominal nocturno. Este es un dato cardinal y es un dato muy patognomónico de la úlcera duodenal. Estos pacientes te dicen, es que, ¿sabes qué? Me duele muchísimo en la noche, ¿vale? Entonces, si el paciente te dice que le duele mucho, sobre todo en la noche, y que es un hambre dolorosa, es decir, que disminuye al comer, esa es una úlcera duodenal. ¿Ok? Acuérdense muy bien de eso. ¿Y cuándo sabemos que es una úlcera gástrica? Cuando el dolor es después de comer. ¿Ok? Cuando es después de comer. ¿Sale? Esos 3 puntos son los claves para que se aprendan de memoria. Cómo distinguir las úlceras duodenales de las úlceras gástricas. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer una recapitulación de lo que ya vimos, porque esto es el resumen de lo que ya se vio. ¿Vale? Entonces, es un paciente que llega a tu consulta, ¿sí? Que te dice que tiene dolor abdominal, ¿ok? Que es un dolor postprandial, que ha perdido peso, que tiene náuseas y vómito y que además toma diclofenac 3 veces al día. Entonces, ¿ahí qué piensas? Gástrica. ¿Por qué gástrica? Pues porque es después de comer. ¿Sale? Perfecto. Entonces, ahora te pone acá, ¿no? Bueno, ya sabes que tiene eso. Y te pone acá signos de alarma, ¿no? ¿Cuál es el signo de alarma aquí más importante de todos? Sangrado,
sangrado, ¿ok? ¿Y cómo lo vas a ver? Hematemesis o melena. Estos son los datos de alarma en todos los pacientes que tienen la consulta. Estos son los datos de alarma. ¿Sale? Estos son los datos de alarma. Entonces, ¿qué le vas a hacer a ese paciente? ¿Qué le vas a pedir de forma inmediata? Ahí voy. Una endoscopía. A fuerza le tienes que pedir endoscopía. Ahora yo te pregunto. Espera tantito. Ahora yo pregunto. Ok, le pediste la endoscopía y ves que hay una úlcera. ¿Por qué le tomarían una biopsia de esa úlcera? Para saber la etiología. Uno, la etiología. ¿Qué? Puedes cultivar a ver si cuánto se le puede. Si no, no, la adenoma es el que se crea la mole. Pero a ver si se complica, ¿no? Para ver cuánto funcionó la. No. Una úlcera, muchas veces, no muchas veces, pero algunas veces es el inicio de un cáncer. O sea, no es una úlcera, sino es un cáncer de estómago, sobre todo en pacientes ya mayores, de 70, 80 años. Estos pacientes, la úlcera ya no es otra cosa más que un cáncer. Entonces, por eso debes de desear que sea cáncer, por eso le tienes que pedir una biopsia, ¿ok? Y ahora, bien, en la biopsia, pues puedes tomar el cultivo y saber qué es Helicobacter pylori, ¿sale? Ahora, fíjense muy bien. Aquí ya es bien importante que pongan mucha atención. Si el paciente no presenta datos de alarma, dijimos cuáles son, ¿verdad? Que es el sangrado, o sea, que es hematemesis, que es melena. Ahora yo les pregunto, suponiendo que el paciente te dice, no, pues no he sangrado, no he tenido sangre que yo recuerde, y tampoco, pues no sé, ha sido así siempre, ¿no? Entonces, en ese caso, si te llega a decir eso, o sea, lo que yo les preguntaría es, tú, en ese momento, ¿qué haces? ¿Le crees o no le crees? Pero tiene hemoglobina, no le tienes que creer. Entonces, ahí ya no solo le vas a hacer la endoscopía, sino le vas a hacer también la colonoscopía, porque te vas a sospechar. Entonces, ahí viene otra pregunta del examen. ¿Cuál es la causa más común de sangrado digestivo bajo? ¿Cuál? No se puede decir. Bueno, más común va a ser el sangrado por hemorroides, ¿no? Pero lo pasa si no tiene hemorroides, ¿cuál es? La enfermedad divertida. Ese no es un pólipo. No, un pólipo es una cosa y un divertículo es otra cosa. De hecho, te puedo decir que el pólipo es lo contrario del divertículo, ¿no? O sea, los divertículos son unas bolsas que se forman hacia afuera, que se pueden perforar, y el pólipo es una bola que crece en la luz. ¿Vale? Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, ¿qué dicen las guías internacionales? Las guías internacionales te dicen que si el paciente no tiene datos de alarma, que son hematemesis o melena, sino solamente el dolor, y el paciente está joven, las guías te dicen que lo más seguro es que tenga Helicobacter pylori, y entonces se saltan en el pie y te dicen que le des una prueba del test, o sea, lo veas, si sale positivo, le des el tratamiento para el Helicobacter pylori. Eso es lo que dicen las guías. ¿Sí me expliqué? O sea, llega el paciente y te dice, hola, vamos a responder y dice, oiga, doc, es que ¿sabe qué? Me duele siempre cuando tengo hambre. Y cuando como se me cae el dolor. Y es un dolor que me da en las noches, que me despierta, y es un dolor aquí en el epigastro. Entonces tú le dices, bueno, clínicamente es una úlcera, ¿no? Entonces le dices, oye, pero tú has vomitado sangre, o has hecho sangre, o has hecho comer. Y te dice, no. Y dices, ok, y ves sus laboratorios y el hemoglobina está normal, entonces no tiene datos de alarma. Entonces ahí te dicen las guías que le pides un estudio de una uretis, ¿cómo se llama? Un test en alientos de urea. Y si sale positivo, le das el tratamiento para el Helicobacter pylori. Y con eso ya va a dejar de tener problemas ese paciente. Eso es lo que dicen las guías. Pero lo correcto es que a todos los individuos puede tener una úlcera.
Y si tiene una úlcera, es mejor seguir a ese paciente de por vida. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces las úlceras se degeneran y se pueden convertir en cáncer. Entonces, para fines de examen, si tiene menos de 60 años y no tiene datos de alarma que son sangrado o pérdida de peso, acá lo vamos a poner también pérdida de peso como dato de alarma. Con esta información que les he dado, les pueden sacar 50 preguntas fáciles. ¿Vale? Entonces, si ese paciente tiene menos de 60 años, si ese paciente no ha perdido peso y si ese paciente no tiene vómito con sangre, las guías te dicen que le haces la prueba de la ureasa para ver si tiene el cuerpo. Si sale positivo, le das un tratamiento para que pueda hacer. Y eso dicen las guías. Pero lo correcto es que le pides una endoscopía para ver si tiene o no tiene una úlcera. ¿Ok? Y si tiene la úlcera, lo correcto siempre es que tenga su biopsia. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora vamos a lo que está, todo lo que hemos estado diciendo. Entonces, ¿la endoscopía qué es? La endoscopía es el estándar de oro para diagnosticar una enfermedad ácido péptica, es decir, para diagnosticar una úlcera. La endoscopía. ¿Ok? ¿Qué hace la endoscopía? La endoscopía te confirma el diagnóstico, te dice, ¿sabes qué? Sí tiene una úlcera. ¿Ok? Y excluye una neoplasia maligna. ¿Cómo la va a excluir una neoplasia maligna? Una biopsia. ¿Ok? Te detecta el Helicobacter pylori. ¿Cómo? Por medio de una biopsia cultivo. Se cultiva y se crece ahí la bacteria. ¿Ok? Y esta diapositiva, sí me gustaría que no solo le tomen foto, sino que además la peguen ahí en su cuarto, ¿no? Por su consultorio. Porque esta se la vas a pedir a cualquier paciente que te llegue con esos datos clínicos. ¿Sí? Entonces, paciente que llegue con datos clínicos, uno, que tenga más de 60 años y tenga pérdida de peso, que te digas que como y a los 2 minutos ya me llené, que tenga sangrado tubo digestivo, como pues obviamente con hematemesis o con melena, que tenga anemia, que tú lo toques y tenga una bola ahí en la panza, todos esos pacientes le va a hacer endoscopia, ¿sale? Y vean lo que dice ahí abajo, esto dicen las guías internacionales, la Asociación América de Gastroenterología, te dice una endoscopía diagnóstica en cualquier paciente de más de 50 años que inició con epilepsia. Entonces, vean lo importante que es una endoscopía. O sea, vean lo importante que es que ya se la vas a pedir a cualquier paciente de más de 50 años que te digan, me duele el estómago y le respiras. ¿Sí me expliqué? O sea, hasta cualquier, ¿por qué? Porque vas a sospechar que puede haber un cáncer. Entonces, por eso es que acuérdense bien de este estudio, ¿vale? Entonces, esta es una endoscopía donde podemos ver una úlcera, ¿sale? Esta es una úlcera gástrica, pero si se dan cuenta, el fondo está limpio, o sea, no está perforada, ni está penetrada, ni está sangrando, ni nada, ¿sale? Esta úlcera, para que vean, sí tiene ahí un dato, bueno, parece que tiene un coágulo de ¿no? Pero vean cómo está como, tiene bordes elevados, o sea, por eso se les tiene que sacar biopsia, para descartar algún proceso maligno, ¿sale? Entonces, todas estas son tipos de úlceras que existen. Esta úlcera, bueno, esta que está acá es lo que les decía que tiene un coágulo adherido, ¿no? El inciso D, pues es igual. Esto que ven negro, que es este. Esto es un coágulo, ¿sale? Si tú ves esa, vamos a poner que no me voy a dar, usted es endoscopista, ¿no? Y ves eso, ¿qué le haces? ¿Qué le dices? Para eso. O sea, sí la biopsia, pero a ese coágulo, ¿qué lo haces? ¿Tú? ¿Tú? Bueno, pues sí, los dos tienen razón. Lo que le tienes que hacer a un coágulo adherido es que lo tienes que quitar. ¿Cómo lo quitas? Pues le echas agua con el endoscopio. ¿Por qué? Porque los coágulos adheridos, el 98% de los casos es un vaso que está sangrando. Solo se le hizo un coágulo, pero el vaso sigue sangrando. Y cuando tú le das, lo lavas, empieza a dar el chorro de sangre. En el 99% de los casos. ¿Sale? Entonces, un coágulo adherido siempre le vas a poner, a dar, a irrigar y lo vas a lavar. ¿Por qué? Porque siempre, ¿esto qué es? Esto que está aquí, la E, es una úlcera, ¿sale? No está sangrando, pero aquí con mucha imaginación se ve el vaso, ¿no? Y la F que está allá, de hecho es la misma, ¿eh?
O sea, tú aquí con mucha imaginación te dice que estás viendo el vaso sangrante. Bueno, no estás sangrando, pero estás viendo el vaso. ¿Sale? Entonces, lo que vas a hacer es que no lo puedes dejar ahí el vaso porque te va a sangrar en cualquier momento. Entonces, lo que haces es que aplicas terapia térmica, lo quemas todo y queda así. ¿Vale? Ahora bien, esto que acabamos de hacer ya está establecido en todas las guías mundiales, que se le llama clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest es la clasificación más importante. ¿Por qué? Porque te dice qué es y te dice qué hacer. Y entonces esa clasificación es la más preguntada en los exámenes de digestivo y de cirugía, en los dos. ¿Sale? Esto es importante porque déjenme decirles que el 95% de los pacientes que tienen una úlcera, ya sea que está sangrando o que no está sangrando, se van a solucionar con una endoscopía. Bueno, de hecho lo voy a corregir. El 80% de los pacientes que tienen una úlcera sangral van a dejar de sangrar por sí solos. ¿Okay? Pero cuando no es así, cuando sigue sangrando, el 95% se va a solucionar con una endoscopía. ¿Ok? Y solo un 5% de estos pacientes van a necesitar cirugía. Entonces ahí se dan cuenta cómo, en este caso, en particular, la cirugía queda relegada muy atrás. O sea, a nosotros difícilmente vamos a intervenir en estos pacientes. ¿Por qué? Porque todos estos se pueden solucionar con una endoscopía. Entonces, vean lo importante de la endoscopía en esta patología. Sí, o sea, la endoscopía puede solucionar prácticamente todos los casos de úlcera pélvica que está sangrada. Bien difícil que nosotros tengamos que solucionarlo. ¿Sale? Entonces, esta es la clasificación que más les van a preguntar, de una vez les comento, que es la clasificación de Forrest. ¿Ok? Esta clasificación es la más preguntada tanto en el ENARM como en su examen profesional. Entonces, ¿cómo se va a clasificar? 1A. En la endoscopía tú ves que el vaso está sangrando, está chorreando, ¿no? Obviamente estos pacientes te llegan, como dijo la doctora al inicio, ¿no? Que tienes que ver urgencia. ¿Por qué? Porque llega el paciente con taquicardia. O sea, te llega, obviamente no solos, casi siempre llegan con un familiar. Y te dicen, es que estaba tirado en la sala, ¿no? O es que está vomitando sangre y no deja de vomitar sangre. Lleva todo el día vomitando sangre. Entonces lo llevan al médico, está todo pálido, te toman los signos vitales y tiene frecuencia cardíaca de 110, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora la doctora que va llegando, ¿cómo tú encontrarías, o sea, cómo podrías decir que este paciente está sangrando clínicamente? Que diga el paciente se siente contigo. ¿Tú cómo puedes decir, ese paciente seguramente está sangrando, este paciente está mal, tienen que mandarlo a urgencias? ¿Cómo sería? Porque está pálido. Pálido es una de ellas. ¿Qué más? Taquicardia. Taquicardia, exacto, es una Nadia. exacto. Entonces, esto que está diciendo mi compañera es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay un concepto que van a manejar siempre toda la vida, que deben entender sus estudiantes, que se llama inestabilidad hemodinámica. ¿Sale? Una cosa es inestabilidad hemodinámica y otra es estabilidad hemodinámica. Un paciente con inestabilidad hemodinámica es una urgencia absoluta. Tiene que ser tratado en un hospital y tiene que ser tratado en el área de choque exclusivamente. Pero si se acuerdan de su internado, ¿no? Que hay un área de choque. Bueno, en el área de choque se atiende todo paciente con inestabilidad hemodinámica. ¿Okay? ¿Cómo definimos inestabilidad hemodinámica? Por los significados, exacto. ¿Cuáles son? No. Solo son dos. Esas dos cosas son lo que tú vas a definir en el cerebro. Paciente que tenga, a ver, tienen que ser los dos a fuerza, porque puede tener taquicardia por estar haciendo ejercicio, por irse a correr, porque está nervioso. ¿Me entiendes? O sea, yo puedo tener taquicardia porque estoy hablando, porque estoy caminando. ¿Sale? Para que tú digas que un paciente tiene inestabilidad hemodinámica, tiene que tener dos cosas. Presión arterial de menos de 90-60. ¿Sí? Menos de 90-60. Eso no se les olvide nunca. Y que tenga frecuencia cardíaca de más de 100. ¿Vale? Si ese paciente tiene frecuencia cardíaca de más de 100, si tiene una presión arterial de menos de 90-60, además está pálido, ¿y qué otra cosa tendría? Pues está deshidratado, ¿no? Ese paciente lo tienes que mandar a urgencias. Lo tienes que mandar a urgencias. Y de urgencias apenas vaya llegando,
y se den cuenta que está sangrando, lo primero que le van a hacer, obviamente, pues, es pasarle líquidos, pasarle sangre, en caso de que tenga un hemoglobina para 8, y luego lo van a mandar a endoscopía. Entonces, ya estamos creando un panorama, ¿no? Está un paciente que lo llevaron, que le encontraron tirado, y restos de sangre, lleva vomitando todo el día, llega ahí a su consulta y le dice, no, ¿sabes qué? Mándalo a urgencias. Llega a urgencias, y dicen, no, pues este güey está sanando porque pues, está vomitando sangre, porque además está taquicárdico, ya le pusieron soluciones y todo, y lo mandan a endoscopía. ¿Ok? Llega a endoscopía y tú puedes ver un vaso ahí que está dando, ¿no? Ahí está sangrando. Y dices, mira, está el vaso sangrando. Entonces es un sangrado pulsátil, ¿sale? O puedes ver que no está dando así en chorro, pero que está dando como en capita. Supongo que alguna vez entraron a una cirugía, ¿no? Y vieron que luego hay sangrados así en capa. O sea, no son como que ese sería 1B. ¿Ok? Vaso visible, que fue la imagen que vimos. El vaso visible es 2A. Puedes ver un coágulo adherido. ¿Sí? ¿Cómo se ve el coágulo adherido? Pues se ve así. Esa clasificación del coágulo adherido va a ser 2B. ¿Sale? Puedes tener una mácula plana. O sea, no se ve ni vaso, no se ve ni un coágulo, ni nada. O puede ser un fondo limpio. Entonces yo les pregunto, bueno, tienen que saber que la endoscopía no solo ve el que tiene, la endoscopía también da el tratamiento. ¿Sí? ¿Cómo lo da? O puede quemar el vaso, o puede quemar ahí. Eso es uno. Eso se le llama terapia por coagulación. ¿Sí? ¿Cómo actúa la endoscopía? O puede quemar el vaso. Es una. O le pueden inyectar adrenalina para que deje de sangrar y se no sea el vaso. Y por último, le pueden poner un kit. Ponen todos y todas por endoscopía. ¿Vale? Entonces, o le ponen un kit, o lo queman, o le ponen adrenalina. Son las tres cosas que le pueden hacer a ese vaso que está ahí. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, pues la endoscopía puede ser terapéutica y puede ser diagnóstica. Ahora yo les preguntaría, ¿hasta cuál de estos ustedes le darían una terapia con endoscopía? Es decir, ¿hasta cuál de estos ustedes le ponen un clip, o le quemarían, o le pondrán hasta cuál de esos que ven ahí? Exacto, hasta acá, hasta el coágulo adherido. Estos 4 puntos se van a solucionar con la endoscopía. ¿Sale? ¿Cómo? Con adrenalina, o sea, inyección de adrenalina, o, ahí voy, o la colocación de clips o hemoclips. Bueno, me entienden, ¿no? Entonces, y se ha demostrado que siempre es mejor darle doble terapia. Es decir, le pones adrenalina y además le pones un clip. Eso viene en las guías de práctica clínica, eso viene en todas las guías internacionales y es como se te pueden preguntar. Si el paciente tiene cualquiera de estos dos, entonces, ¿qué le vas a hacer? Lo vas a dar de alta con omeprazol. ¿Ok? Si tiene cualquiera de los otros, lo tienes que internar, le tienes que poner tratamiento intravenoso con omeprazol, le tienes que dar pues varios médicos, ¿sale? Entonces aquí nuevamente la clasificación de Forest, vean cómo esto es en jet, o sea, está sangrando así literalmente, cerrado en jet, ¿ok? Allá ves una hemorragia en capa, eso se tiene que hacer con la endoscopía, se tiene que quemar o le tiene que poner un hemoclip. ¿Ok? Si el vaso tú lo ves ahí, lo mismo, lo tienes que quemar, ¿sale? Todo el vaso lo tienes que quemar. Si ves un coágulo adherido, lo tienes que lavar y lo tienes que quemar. Es que todos estos, hasta aquí ya no se le da manejo. Ya si tú ves una mácula plana o ves un fondo limpio, no le haces nada. ¿Ok? No le haces absolutamente nada y lo das de alta. Entonces, esta es la imagen que nos resume todo, ¿no? ¿Qué Forest tiene? Ya que viste el Forest que tiene, ¿qué manejo le vas a dar? ¿Ok? Entonces, acuérdense hasta dónde es el manejo con endoscopía, pues hasta el Forest 2B. Ahora bien, las úlceras, aquí es un dato bien importante, las úlceras duodenales
difícilmente son por cáncer. Entonces, cuando tú encuentres una úlcera duodenal, a esa no les vas a tomar biopsia. A las únicas que se le va a tomar biopsia son las úlceras gástricas. ¿Ok? Solo las úlceras gástricas tienen riesgo de cáncer. Las duodenales, la verdad es que es muy raro. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuál es el tratamiento de una úlcera péptica? Pues, primero que nada, tienes que ver cuál es la causa de la úlcera péptica. Si el paciente está tomando mucho AINES, ¿qué le dices? Ya no lo puede tomar. Le puedes cambiar el medicamento por paracetamol o por algo otro. Ahora yo les pregunto, si el paciente le dice que no puede dejar de tomar porque el dolor es muy importante, ¿qué le diría? ¿O qué le dirían? Si te dices que no lo puedo dejar de tomar, ya, pues, También. Cambiarle un café hoy es poco nunca más. es muy lo que no te dicen, no, yo voy a seguir tomando. Bueno, no, o sea, sí, pero no lo va a dejar de hacer. Otra cambiarlo. No se puede cambiar. Bueno, si el paciente no puede descontinuar los AINES, exacto, entonces le vas a dar omeprazol de por vida. ¿Por qué? Pues porque es su amor que la glucosa. ¿Ok? Entonces, debido a que el Helicobacter pylori pues es tan común, pues a todos estos pacientes que tienen una úlcera, te vas a dar tratamiento contra el Helicobacter pylori. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es el tratamiento contra el Helicobacter pylori? Pues bueno, eso yo creo que ya todos lo saben hasta de memoria, ¿no? O sea, es una pregunta ya hasta obligada. Pues bueno, de todas maneras la vamos a repasar aquí de una forma muy breve, pero pues hay que ver si el paciente es alérgico a penicilina o no es alérgico a penicilina. ¿Sí? Si el paciente no es alérgico a penicilina, pues le vas a dar aquí donde dice el tratamiento de primera línea. Se había visto, bueno, antes, de hecho, antes de que yo hiciera el grado, hace muchos años, pues solamente se daban 2 antibióticos y el omeprazol. Pero ya en las últimas guías, ya de los últimos años, a partir del 2020, se necesitan a fuerza 3 antibióticos. ¿Ok? 3 antibióticos. Entonces les das omeprazol y triple esquema antibiótico, que son amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Esto es por 14 días. Puedes cambiar estos medicamentos de 14 a 10 días, siempre y cuando agregues, ¿saben cuál? ¿Se acuerdan cuál? El simucronos, o sea, el selecto del simucronos, ¿vale? Si agregas ese medicamento, solo le puedes dar el tratamiento en 10 días. Sí, pero son 3 cápsulas cada 6 horas. ¿Ok? Pues bueno, como ya veo que se están desmayando y se está acabando el tiempo. Vamos a apurarnos, ya casi acabamos. Acuérdense que si el paciente es alérgico a la penicilina, pues le vas a cambiar la amoxicilina y le vas a dar levofloxacino con tetraciclinas. ¿Ok? Pero bueno, esto ya lo pueden ustedes leer después. Ya después del tratamiento médico para el Helicobacter pylori. ¿Ok? Después de que tú le das tratamiento al paciente recuperador con el Helicobacter pylori, todos los medicamentos que ya vimos, la amoxicilina, los 3 antibióticos, entonces tú tienes que volver a hacerle la prueba para el Helicobacter pylori, ¿sale? Es decir, tienes que hacer la prueba de la urea en aliento o en sangre, o por medio de la biopsia. Pero es bien importante esto, acuérdense de esto. Si tú le haces la prueba de la urea a los pacientes y está tomando omeprazol, te va a salir negativo y va a tener la bacteria. Eso se le llama falsos negativos, ¿sale? Entonces, cuando tú vas a hacer la prueba para detectar el Helicobacter pylori por medio de la prueba de aliento o en sangre, de la ureasa en sangre o en aliento, entonces tienes que suspender 2 semanas el omeprazol para que no salga un falso negativo. ¿Sí? Y la endoscopia de seguimiento es cada 6 meses, ¿sí? A todos los pacientes. Dicen que de aquí de 6 cada 2 meses, pero bueno, sí, puede ser, si el paciente se perforó, pues obviamente es cada menos tiempo, cada 2 meses. Pero si no se perforó, pues cada 6 meses. Siempre la endoscopia de seguimiento, acuérdense. ¿De por vida? Sí, sí. Aunque lo puedes ir espaciando. O sea, si está bien a los 2 meses, luego lo empiezas a hacer a los 6 meses. Si está bien a los 6 meses, pues lo haces al año. Si está bien al año, pues lo haces cada 2 años. Y así lo puedes ir espaciando.
pero siempre sí, ya de por vida, los pacientes tienen que estar con Estos son las complicaciones de estar usando omeprazol durante mucho tiempo. No sé, predisponen a tener neumonía, les pueden tratar una crónica, puede darles hipoglucemia, puede causar hiperplasia de las células pancreáticas, o sea, sí tiene varias complicaciones, pero bueno, ni modo, ¿no? Con cualquier medicamento. Y acuérdense que dijimos que hay tres complicaciones para la enfermedad cardíaca, solo tres, acuérdense. Aquí está repitiendo dos, pero bueno, son tres. Una, hemorragia, dos, perforación y tres, estenosis. ¿Ok? Y ahora sí ya pasamos a lo más sencillo, lo más rápido, ya en estos últimos 15 minutos que tenemos. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad ácido péptica? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? ¿Sale? Que es para lo que a mí se me contrató. Entonces, vean, esta es una tabla que viene en el CTO, muy buena tabla porque te resume cuáles son los motivos por los que tú tendrías que operar a un paciente que son. ¿Cuántos porcentajes de tratamiento? Y de hecho les puedo decir que bueno, como saben, hay cirugías selectivas y cirugías urgentes, ¿no? Y yo les puedo decir que las cirugías selectivas actualmente ya ni siquiera hay. ¿Por qué? Pues por lo efectivo que es el omeprazol, por lo efectivo que es el tratamiento erradicador del linfoma pílori. Por esa razón ya las cirugías selectivas ya están en desuso. Es más, ya las nuevas generaciones de residentes ya no saben hacer estas cirugías. ¿Por qué? Porque ya no se hace, ¿no? Que es una cirugía muy sencilla, pero ya está en desuso. ¿Por qué está en desuso? Porque ya el omeprazol, el tratamiento erradicador, ya se encargan de eliminar todas las úlceras y aparte del tratamiento endoscópico. Pero bueno, de todas maneras, viene todavía en las guías de práctica clínica, viene todavía en el CTO y sobre todo vienen los exámenes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más importante de esta diapositiva? ¿En quiénes le vas a hacer el tratamiento quirúrgico? Es decir, ¿cuáles son las indicaciones del tratamiento quirúrgico? ¿Vale? Acuérdense de la más importante, el tratamiento más importante cuando más entramos en una cirugía péptica es en las urgencias. ¿Y cuáles son? Hemorragia o perforación. ¿La estenosis es una urgencia? No, solo la hemorragia y la perforación. Son donde más vamos nosotros ¿ok? Y para las cirugías electivas, es decir, para las cirugías que tú programas, que quizás te voy a operar en 2 meses, es únicamente para aquellos pacientes que no responden al tratamiento farmacológico o pacientes que no pueden tomar ese tratamiento por ellos o los efectos secundarios o que se apegan al tratamiento. Es muy raro, solo en esos pacientes, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las cirugías que se le puede realizar a un paciente con enfermedad ulcerosa péptica? Pues lo primero que es la cirugía de primera elección se llama vagotomía supraselectiva. ¿Vagotomía qué significa? Tú lo vas a cortar el nervio vago. Ahora yo les pregunto, ¿qué hace el nervio vago en el estómago? ¿Qué hace el nervio vago? ¿Se acuerdan? Bueno, el nervio vago lo que hace es que favorece la secreción de ácido clorhídrico. ¿Vale? O sea, el nervio vago es el que hace prácticamente todo. Primero, favorece la secreción de ácido clorhídrico y segundo, más importante, favorece la movilidad intestinal. ¿Ok? Ahora, segunda pregunta, ¿se acuerdan qué hace el píloro? ¿Para qué sirve el píloro? Sí, no dejamos pasar el producto del riesgo más allá de la cámara. Entonces, uno y la otra. ¿Algo que haga el píloro? El píloro, pues, es obviamente un esfínter, o sea, está muy duro, ¿no? Y sirve para que el estómago machaque el alimento, o sea, como que lo estampa contra el píloro, ¿sí? Y sobre todo, lo que va a hacer es que pues, va a dejar que pase el alimento, pero con cierto orden. O sea, que no pase muy rápido ni pase tampoco muy lento. O sea, va a detener el tránsito. Lo va a detener como tal. ¿Ok? Pues el nervio vago lo que le hace al píloro pues, es que favorece que el píloro se contraiga. Es decir, el nervio vago hace que el píloro se contraiga para que el alimento pues no pase.
Bueno, entonces eso te sirve tanto para machacar el alimento, ajá, como para darle paso al alimento o no darle paso. Si ya está muy bien el duodeno, pues se cierra, ¿no? Entonces tiene muchas funciones el pilo, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tú le quitas, bueno, el vago? O sea, si tú el vago lo cortas, entonces ya el píloro ya no va a funcionar. Entonces, como ya no va a funcionar el píloro, ya no va a tener tono. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú haces eso, Bueno, no, más bien, lo que hace más bien esto es que todo el estómago, absolutamente todo el tracto gastrointestinal, ya no va a tener movilidad. O sea, ya no se va a mover, ya no va a haber eso que le llamamos nosotros peristalsis. ¿Ok? Y como el píloro, aunque ya no tiene tono, pero es muy grande el píloro y son muchos músculos del píloro, entonces no va a dejar pasar el alimento. Ya no va a dejar que el alimento pase. ¿Sale? Entonces, como el píloro ya no deja que el alimento pase, ¿qué va a suceder? Pues toda la comida se va a quedar en el estómago. Si tú le cortas el nervio vago, que no va a haber peristalsis. Entonces ya toda la comida va a estar estancada en el estómago. Entonces, por eso, cuando tú le cortas el vago a estos pacientes, lo tienes que asociar a algo para que no se quede la comida en el estómago. Y entonces tú le vas a hacer lo que se le llama piloroplastía. Es decir, vas a cortar todos los músculos del píloro. ¿Para qué? Para que el alimento pase. Porque ya no hay peristalsis. ¿Sí me entiendes? Más o menos. Eso se le llama piloroplastía. Cortas, así como en la galaxia, que todas las fibras musculares las abres, así las haces en el píloro. ¿Por qué? Porque ya como no hay peristalsis, ya no pasaría el alimento. Entonces cortas todas esas fibras para que el alimento pase. Siempre que cortas el vago. ¿Y por qué vas a cortar el vago? para dividir las Para que no tengas ácido, para que no tengas la selección. Y entonces, ¿a quiénes vas a operar? ¿A quiénes le vas a hacer eso? A los que no sirva el tratamiento médico o a los que no les pueda dar el tratamiento. ¿Sale? Ahora bien, si un paciente tú ya le dices el tratamiento erradicador, tú ya le dices endoscopía y todo, y le vuelve a salir la úlcera, y le vuelve a salir la úlcera, lo que hemos hablado, las endoscopías que tienen que saber todo bien. Si le vuelve a salir la úlcera, y le vuelve a salir la úlcera, y le vuelve a salir la úlcera, entonces tú ya tienes que sospechar que es algo maligno, y ya es un cáncer, aunque diga la endoscopía que no, las veces que no. Entonces, esos pacientes que tienen úlceras recidivantes, entonces tú le vas a quitar todo el ángulo, es decir, toda la zona donde están las úlceras. Se lo vas a quitar completamente. ¿Sale? Y las urgentes, que son las cirugías más comunes, solamente hemorragia y perforación. ¿Sale? Estas son las indicaciones más frecuentes de cirugía. ¿Ok? Entonces ya de aquí vamos a pasar. Otro día se me acabó la pila. Dice. ¿Cómo la paso? Amigo. Para que. Oye, está todo. Bueno, entonces, eso es lo más importante, ¿sabes? Ahora vamos a pasar cómo es la cirugía. Y es como que lo más fácil. ¿Y ahora? Bueno, entonces, ¿cómo es la cirugía? Ya la parte más sencilla de la clase. Pues bueno, el tratamiento de elección es la vagotomía supraselectiva. ¿Sale? El nervio vago tiene dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. ¿Ok? Y estas ramas, la rama anterior como la rama posterior, dan pequeñas ramitas. ¿Sí? Y estas pequeñas ramitas son las que se encargan de favorecer la secreción de ácido. Entonces, la vagotomía supraselectiva significa cortar todas las ramitas que tiene el nervio vago, todas las ramitas, para evitar la secreción de ácido. Esa es la vagotomía supraselectiva. Si eso no funciona y el paciente otra vez da úlceras, entonces le va a hacer, se le llama vagotomía troncular, que es cortar el nervio vago desde su nacimiento, que es a nivel del esófago. ¿Sale? Cortas completamente el nervio vago.
¿Ok? Y cuando tú haces la vagotomía arriba, en los nervios vagos, en el nacimiento de los nervios vagos, siempre tienes que hacer lo que les dije, una piloroplastia, para favorecer el desplazamiento gástrico, porque ya el vago ya no va a haber, ya no va a haber movilidad gástrica. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene muchas úlceras? O recidivan una, luego recidivan otra y otra y otra y otra, o bien tiene la úlcera, tiene datos de malignidad, pues entonces le vas a quitar el antro, que es la zona donde más úlceras se generan, ¿sale? En el antro es donde más úlceras se generan. Entonces, ¿esto qué es? Pues simple y sencillamente le cortas acá y le cortas acá, ¿sale? Quitas toda la pieza quirúrgica y te queda así. Y entonces tienes que hacer una reconstrucción, ¿ok? Hay tres tipos de reconstrucciones, Billroth 1, Billroth 2 y Jederux, ¿ok? Entonces, estas tres reconstrucciones, hay dos que ya están en desuso, que es la Billroth 1 y la Billroth 2. La reconstrucción que se usa ya en la actualidad y que de hecho ya está de moda porque han visto que hace que los pacientes bajen de peso de una forma exagerada y entonces pagan hasta 120,000 pesos por esa cirugía, es la Jederux o el bypass. ¿Ok? Entonces aquí ya se juntaron las cosas. Esto es un bypass en Jederux. Esta cirugía es la que se hace para la obesidad. ¿Ok? Y es la misma cirugía que se hace una vez que quitaste un pedazo de estómago porque tiene úlceras. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿cuál es la Billroth 1? Que simple y sencillamente cortas ese pedazo de estómago y literal lo vas a pegar así, como va. Término terminal. ¿Sale? Esta es la más fisiológica, pero te da muchas complicaciones, entonces ya no se usa tanto. La Billroth 2, te quitaste ese pedazo, quedó así, le cierras aquí, le cierras acá y subes un asa de yeyuno. Y entonces esto es una gastro yeyuno anastomosis Billroth 2. Esta cirugía da muchas complicaciones, ¿vale? Da muchísimas complicaciones, como cuáles. Se atora todo en el asa aferente, que es esto que está acá. Ahí. Y entonces por eso esta ya tampoco se usa. Siempre es mejor usar la Jederux, que es la que hacemos para los bypass. ¿Okay? Entonces ya nada más en esta imagen nos dice dónde es el lugar más frecuente de las úlceras gástricas. ¿Sale? Las más frecuentes son las tipo 1, después le siguen la tipo 2, luego la tipo 3 y al último las tipo 4. Dependiendo de dónde está la úlcera es el tratamiento que le vas a dar. ¿Ok? Si la úlcera está acá, pues le vas a cortar todo este pedazo de estómago desde acá hasta acá y luego vas a hacer la anastomosis. ¿Ok? Entonces vean, esto que está aquí es la piloroplastia que les había comentado. Simplemente cortas el píloro y después lo vuelves a unir, pero ya en sentido transversal para que, vean, o sea, tú lo cortas así, pero lo unes así, para que el hoyo sea más grande y tenga un adecuado vaciamiento gástrico. ¿Ok? Entonces, esto sí apúntenlo para que se acuerden. Las más frecuentes van a ser las tipo 1, la imagen que les había dado al inicio. Siempre las tipo 1 son las más frecuentes. Y si tenemos una úlcera de fertilidad, entonces le tenemos que quitar el estómago y le hacemos la recomendación de tipo Billroth 1. ¿Sale? Las tipo 2, que son estas que están acá, siempre son dos. Una que está en píloro y una que está en duodeno. ¿Vale? Entonces, ¿qué le vas a hacer? Le vas a quitar todo ese pedazo que se le llama macrectomía y después lo vas a reconstruir. ¿Ok? Ahora, la pregunta del millón. Si el paciente está sangrando, tiene una úlcera que sangra y no deja de sangrar, ¿no? Y ya le hiciste 2 endoscopías y sigue sangrando, entonces le vas a hacer una cirugía. Esos pacientes están chocados, no están graves. ¿Ustedes creen que puedas hacer una cirugía de este tamaño en un paciente? Sí. Pues esto es lo más importante. Las cirugías de urgencia siempre van a ser cirugías de control de daños. Es decir, lo más rápido que puedas terminar la cirugía. Se le llama cirugía de control de daños. ¿Sale? Entonces ya habíamos dicho que tenemos 3 tipos de complicaciones, que son la hemorragia, la estenosis y la úlcera penetrada. ¿Sale? Si el paciente está sangrando,
llega al consultorio y el paciente está vomitando sangre, lo mandan a urgencias, le hacen una endoscopía, ven que está sangrando un chorro y lo intentan quemar, pero no pueden. Entonces ahí llaman al cirujano. ¿Okay? ¿Qué vas a hacer en la cirugía de un paciente que está sangrando y que no deja de sangrar? Le vas a hacer esto que está aquí, que se le llama sutura del vaso sangrante. Literal, tienes que abrir el estómago desde el píloro hasta el duodeno. Tienes que abrirlo. Posteriormente vas a donde está la úlcera y donde está sangrando y le vas a dar un punto para que deje de sangrar. Ese es el tratamiento. Una gastrotomía con punto hemostático del vaso sangrante. ¿Okay? Ese es el manejo quirúrgico. Ahora, ¿qué pasa si tú estás haciendo este manejo y el paciente no deja de sangrar y sigue sangrando y sigue sangrando y sigue sangrando? Entonces tienes que hacer, ¿cómo? Exacto. Tienes que hacer algo que se le llama el cierre en 3 puntos, que es, te vas a la parte superior. ¿Qué arteria es esta? ¿Se acuerdan? Esta es la arteria hepática común y da una primera rama que va hacia el páncreas y que va al píloro. Esta rama es la gastroduodenal. Entonces lo que haces cuando el paciente no deja de sangrar es que te vas hacia la parte superior, disecas la arteria hepática, encuentras la gastroduodenal que está arriba del duodeno y la ligas. Entonces esta es una primera ligadura. Después le das un punto justo donde habías abierto para cerrar la arteria sangrante. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, te vas arriba de la cabeza del páncreas, disecas la arteria gastroduodenal y ligas en un tercer punto. Se le llama la ligadura de los 3 puntos. ¿Sale? Y la perforación, que es la segunda complicación más importante. ¿Ok? ¿Qué le vas a hacer a la perforación? Pues lo mismo, ¿no? Esto es importante nada más para que se acuerden. ¿Alguien sabe esto qué es? ¿Cómo se llama este signo? En un paciente que está perforado. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo les llegaría un paciente perforado? ¿Cómo se imaginan? Ok, chocado, eso es una muy ok, te llega con taquicardia. Chocado dijimos que era con estabilidad, ¿no? Te llega con taquicardia, te llega con hipotensión. ¿Y qué más tiene? Ya por ahí. Bien importante, súper distendido. Con una distensión muy importante. ¿Por qué está tan distendido? Pues porque tiene aire, mucho aire en el abdominal. Y entonces te va a dar algo que se llama el signo de las alas de gaviota. El signo de las alas de gaviota te dan una placa simple de abdomen, tomada en sentido antero-posterior. Y lo que dice es esto. ¿Esto qué es? Lo negro. ¿Es aire en dónde? En los pulmones. Exacto. Debe de haber aire en los pulmones, pero no debe de haber aire en dónde. Abajo del diafragma, en el estómago, en el abdomen no debe haber aire. Entonces esto que está aquí es el diafragma. Y lo que está abajo quiere decir que hay aire adentro del abdomen. Eso es el signo de las alas de gaviota y eso es patognomónico de que hay una perforación de víscera y todo el aire se salió. Entonces, ¿qué le vas a hacer a estos pacientes? Pues les vas a hacer lo que habíamos dicho, ¿no? Siempre terminar la cirugía rápido. Vas a localizar el sitio donde se perforó y le vas a hacer un cierre primario de la perforación con un parche de piplón. O sea, ya que lo cerraste, vas a cortar un pedazo de piplón y se lo vas a poner encima de la perforación. Ese es el manejo estándar de la perforación de úlcera perforada. Es cierre primario más parche de piplón. ¿Sale? Y ya por último, en la estenosis. Cuando tenemos una estenosis del píloro, es decir, que el conducto pilórico esté estenosado, entonces ahí sí no puede hacer otra cosa. O sea, si ya tiene una estenosis, si ya está todo cerrado, y él come y ya no le pasa el alimento, entonces ya ni va a poder comer. Siempre te va a referir que come y vomita, ¿sale? Entonces, ¿cómo vas a diagnosticar una estenosis pilórica? ¿Cómo se imagina? Pérdida de peso. O sea, clínicamente es una pérdida de peso, vomita todo el tiempo, ya no come. ¿Y qué le pides entonces? Para ver cómo lo puedes diagnosticar. Una endoscopía. Entonces, en la endoscopía vas a encontrar una estenosis. ¿Sale? A estos pacientes con estenosis pilórica solo los puedes operar porque si no, no van a poder comer. ¿Sale? Entonces, como no van a poder comer, les vas a hacer una cirugía que es la misma que vimos hace rato. Le vas a cortar ese pedazo estenosado, es decir, una antrectomía, y lo vas a reconstruir.
¿Cuál es la diferencia entre el Billroth 2 y la Jeder-Rux? El Billroth 2 solamente es que le subes un asa de intestino aquí y lo anastomosas el estómago y es una gastro y una anastomosis. ¿Sale? ¿Cuál es el problema de esta cirugía? Porque ya no se usa esta cirugía que está aquí, que es el Billroth 2. Pues el problema es que muchas veces, ¿qué viene aquí? Aquí. ¿Qué llega aquí? ¿Se acuerdan? Aquí, ¿qué llega? Aquí está la ámpula de Vater, les voy a ayudar. ¿Qué secreciones salen aquí? De la bilis. Exacto. Ahí está la vía biliar. Entonces llegan todas las secreciones de la bilis. Todas las secreciones de la bilis llegan aquí. ¿Sale? Entonces se dieron cuenta, bueno, sucede mucho que estos pacientes, cuando tú les haces esta cirugía, ¿qué les pasa? Les pasa esto. Se obstruye esta asa llena de bilis y llena de flujo pancreático. Y entonces se ocluye y te da el síndrome de asa aferente y entonces el paciente empieza a vomitar bilis todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces por eso tú tienes que convertir esta cirugía. Y lo único que haces es que cortas este pedazo de asa y lo unes más abajo y se forma una Y y esa es la Jeder-Rux. ¿Ok? Y entonces ese es el tratamiento de la estenosis pilórica. Entonces, ¿sí quedó claro cuáles son los tratamientos urgentes y cuáles son los tratamientos selectivos? Pues bueno, esta es la imagen con la que nos despedimos. Sería todo por hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Perdón? No, pues eso sí tiene que ser la otra. Sus dolores para todo. Pero bueno, ese ya es otro tema. Es importante que se... Bueno, muchas gracias.